Continuando con la serie de anécdotas de las consultorías, queremos relatarles otra situación que se dio ya en un servicio de ethical hacking. Lo mismo, se estila enviar correspondencia o comunicación formal solicitando ambientes, solicitando puntos de conexión, espacios de trabajo, seguridad necesaria en los ambientes, siendo que vamos a recibir o vamos a tener un trabajo que puede ser sensible. Entonces, en esta institución, el trato de igual manera era un poco despectivo frente al trabajo del ethical hacking. Entonces, nos ubican como equipo en una sala de reuniones bastante pequeña, por cierto, ¿no? Y el encargado nos dice, ahí está el punto y ahí está el computador. Y se va, sin más. Como que no era su tarea coordinar el testing de vulnerabilidades o ethical hacking. Entonces nos sentamos y ya como parte de la experiencia hay que probar ese momento, porque en realidad un atacante no va a tener todo el tiempo disponible. Entonces ese momento agarramos el computador, era un punto de red, un RJ45, conectamos el computador, un poco de detectar en los rangos la red, cambiar IPs y demás, y ya estábamos en la red. Lo interesante es que estábamos en un segmento que seguramente era el que utilizaba la gente de sistemas. Estábamos en un segmento privilegiado con mucho directorio compartido, con planillas Excel y información abundante sobre credenciales, usuarios, contraseñas y demás. Pues ya en ese momento empezamos a hacer capturas de pantalla para tener la evidencia. 1-0 podemos decir la consultoría al negocio. Seguidamente, de forma paralela, el equipo que nos habían dado. Normalmente se pide un equipo con configuraciones base, lo que le darían a un usuario final. Pero en los negocios y en las entidades estilan entregar un computador a los auditores reguladores, auditores externos, a veces consultores y demás. Que el equipo teóricamente únicamente tiene una conexión base a la red y tiene alguna facilidad de impresión y eventualmente una salida de internet. Entonces, lo primero que hacemos, además de no tener especialidad en seguridad, tenemos especialidad en forense y en temas de data recovery. Entonces, tenemos herramientas que rápidamente pueden hacer un sondeo del equipo, identificar todo aquello que ha sido borrado y que es potencialmente recuperable. Aplicamos las herramientas y las técnicas y encontramos mucho archivo que había sido borrado con botón derecho, papeleras de reciclaje completas. Y lamentablemente, como este era un equipo de auditores, ahí encontramos bases de datos, cartera de clientes, todo lo que le entregan a un auditor o a un funcionario autorizado. Entonces ya no había que hackear sistemas, ya teníamos toda la información disponible con botón derecho recuperar. Además, cuentas de correo, todo lo que los auditores habían enviado, recibido, informes preliminares y demás. Habíamos cerrado rápidamente, en cuestión de unas 2 horas, un 2-0. Después de un momento llegó, creo que se habían dado cuenta en sistemas que nos habían dejado el queso al lado del ratón, con el cuchillo en la mano. Llegaron rápidamente a indicarnos que esa no era la sala, que había habido una equivocación, que no podíamos conectarnos, que ese no era el equipo, pero tarde, ¿no? La prueba de concepto, la evaluación ya se había cumplido. Uno trata de tener el escenario más real posible y ese era el escenario real, ese era el escenario que le daban a un usuario final, a un proveedor de servicios. ¿No? Lamentablemente por las prácticas internas, pero como servicio de análisis de vulnerabilidades habíamos detectado que las tareas operativas y protocolos internos eran bastante débiles. Nuestra tarea sería cumplir.
vamos a comentarles, ¿no?, otra perla de consultor en ese rosario de anécdotas que uno va armando a lo largo de su carrera. Una prueba de ethical hacking. Cuando uno hace una prueba, a veces sondea la red, no hace una identificación, una enumeración de equipos que están activos y lanza escaneos. No es algo muy lógico. Sin embargo, en el entendido de que las pruebas se hacen en entornos de producción, uno lanza escaneos que están delimitados, ¿no? Uno está testeando, ¿no? Eventualmente uno puede ocasionar una denegación de servicio a partir de estos escaneos. Entonces, para evitar esto, y además, ¿no?, uno con los años logra cierta experiencia. Los trabajos de ethical hacking tienen que ser documentados. Y normalmente, por principio, se pone keyloggers en los equipos de testing, de tal manera que las sentencias que se están lanzando están siendo grabadas, ¿no? Entonces uno está lanzando un nmap al segmento DA, incluso un ping que está lanzando por línea de comando, y se está grabando. ¿Por qué se hace esto? Y esta situación que estamos relatando nos vuelve a justificar el por qué. Se cae la red, ¿no? Es una entidad que tiene un servicio de 7x24 por 365 y no tarda en llegar la gente de sistemas un poquito enojados a decir: dejen lo que están haciendo. Pero, ¿qué estamos haciendo? No, ustedes han hecho algo y el switch central ha colapsado. Y ya en la tarde nos piden reunirnos, llegamos a una sala donde estaban unas 8 o 9 personas de sistemas, y empiezan a relatar, pero era un poco dirigido el relato, ¿no? Que aquí el equipo de ethical hacking, los consultores, han lanzado unos escaneos a la red y eso ha ocasionado que el switch colapse, ¿no? Esa era la posición de la gente de sistemas. Bien, ya conocedores un poco de esta lógica que a veces ocurre en el negocio, nosotros levantamos los logs de nuestro trabajo y preguntamos: ¿a qué hora ha caído el switch? A las 9:45. A ver, nosotros hemos llegado a las 9, en nuestros logs vacíos, 3, 4 computadores, 2 ni se habían conectado, 2 se habían conectado, pero estaban haciendo un reconocimiento de la aplicación que nos habían dado. Entonces, no habíamos lanzado ningún escaneo. Por suerte teníamos cómo comprobar, teníamos los logs. Y como nadie llega con un equipo adicional bajo el bolsillo para lanzar logs, les decíamos: señores, no hemos lanzado nada. Entonces, todo lo que el equipo de sistemas había armado pensando que éramos, ¿no?, el equipo de consultoría de ethical hacking el que había hecho caer el sistema, se desarmó. Habían argumentado y, ¿no?, se les complicó la situación porque indicaron que no pudieron establecer el switch central, tuvieron que llamar al proveedor, el proveedor llegó en 2 horas y un poco más. Entonces empezaron a enredarse, ¿no? Parte de nuestro equipo se retiró porque no había más que hacer. Nos quedamos algunos, ya, pero en otro plan, ya no en el plan de acusados, ya no en el banquillo de los acusados, sino más bien en el banquillo de consultores que queremos apoyarles. La situación estaba desnudando, uno, que si el switch central podía caer por algo, había que investigar por qué. Había que hacer una gestión de incidentes, una contención, colecta de evidencias, los logs y demás. Pero también había que valorar la capacidad de reacción que tenía la unidad. Habían transcurrido más de 2 horas. Primero, no tenían capacidad interna de atender un conflicto. Tercero, los SLAs con el proveedor. El SLA decía en 1 hora debía estar presente si es que era un tema de switch central. Se tomó más de 2 horas. Entonces, al margen de el tema registro de acciones que se debe hacer en un servicio de ethical hacking, tuvimos esta situación, ¿no? Algo anecdótico que volvió a refrendar la necesidad de controlar lo que se está haciendo. No fue la primera vez, tampoco ha sido la única, que se ha tratado de argumentar que lo mal que algo ha podido funcionar ha sido a causa de. Evidentemente hay otras anécdotas del otro lado, ¿no?, que en algún momento se las vamos a poder comentar.